Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso, como saben, es un espacio para discutir, reflexionar, analizar temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y esta serie de programas la estamos dedicando al tema del racismo, porque creemos que hay que hablar sobre el racismo, hay que visibilizar las prácticas racistas para poder eliminarlas de nuestra sociedad. El racismo existe y hay que hablar de ello. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el racismo y el espacio donde vivimos. Quizá quienes nos acompañan en esta emisión saben que pues, nuestra Constitución, en su artículo 4, reconoce el derecho a la vivienda digna, ¿no? Que la ley deberá de establecer los instrumentos y los apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo. Sin embargo, pues vemos que el racismo en la vivienda y dentro de las viviendas colectivas, por ejemplo, como unidades habitacionales, condominios, se hace evidente en casos donde se niega explícitamente su acceso a poblaciones racializadas. En otros casos, debido a las desigualdades estructurales, las ciudades terminan siendo negadas a poblaciones racializadas, a personas indígenas o afrodescendientes, a grupos de atención prioritaria como mujeres migrantes, racializadas con discapacidad, trans, afrodescendientes, indígenas, afromexicanas, etcétera. Ocurre también que en zonas rurales y habitadas principalmente por poblaciones indígenas, los gobiernos implementan acciones que excluyen a personas beneficiarias y les orillan a renunciar a sus viviendas tradicionales. Existe el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos indígenas y este reconoce y obliga a conservar y mejorar el hábitat y a preservar la identidad y la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la propia Constitución. Sabemos que el artículo 27, cimiento de nuestra Constitución de 1917, regula la propiedad y la tenencia de las tierras. Sin embargo, el racismo, a veces normalizado e invisibilizado, es un factor que influye en el acceso a la tierra, a los recursos naturales, al hábitat y a la vivienda. Para platicar sobre este muy interesante y me parece que invisibilizado tema, nos acompaña mi querida Carla Luisa Escoffier, quien es abogada especializada en Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad y es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Querida Carla, me da muchísimo gusto recibirte en Espacio Diverso. Y pues vamos a empezar ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Qué implica la discriminación en el acceso a la vivienda para poder de ahí empezar a tejer sobre toda esta problemática que tú visibilizas de manera clarísima en redes sociales? Hola Geraldina, pues antes que nada muchas gracias por la invitación y también por el interés en el tema, que como tú bien mencionas es un tema que aunque es muy importante y es muy presente, pues no está tan marcado a veces en la agenda o en ciertos espacios de discusión, pero pues es algo que la gente está viviendo en su día a día. Y pues justamente hay que partir del hecho de que pues tenemos un derecho a la vivienda, que eso está en la Constitución, está en tratados internacionales. Digamos que desde un punto de vista jurídico no hay mayor discusión de que es un derecho humano, es un derecho fundamental. La pregunta es qué implica ese derecho, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en derecho a la vivienda pensamos en una casa y pensamos en una casa en términos de propiedad, ¿no? Pero realmente el derecho a la vivienda es mucho más amplio, porque lo que protege el derecho a la vivienda no es en sí el garantizar que tengas una propiedad inmobiliaria, sino garantizar que las personas tengamos un espacio en el cual habitar con ciertas características como es pues la intimidad, la habitabilidad, el acceso a servicios, entre otras cosas, y también pues todas las medidas para evitar que las personas nos enfrentemos a una situación de calle. De hecho, digamos, no estoy proponiendo un cambio de denominación, pero podemos entender que realmente el derecho a la vivienda es el derecho a habitar un espacio. Y en ese sentido, pues no tiene que ser necesariamente en propiedad, puede ser vivienda de arrendamiento, ni siquiera tiene que ser de manera permanente, como puede ser, por ejemplo, los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia de género, son parte del derecho a la vivienda también, en intersección con el derecho a la vida libre de violencia, entre otras cosas. Entonces, realmente es un derecho más amplio y diverso de lo que muchas veces pensamos. Y justo uno de los elementos que ha sido reconocido, pues, tanto a nivel internacional como a nivel nacional en el marco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que el derecho a la vivienda también incluye el derecho a no ser discriminado en el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, que haya un acceso pues equitativo a la vivienda sin importar
nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien no ha habido mucho desarrollo como sobre el tema de qué implica concretamente o qué obligaciones tienen las autoridades de manera específica con el tema de vivienda y no discriminación, lo que sí podemos pensar es que, bueno, si está el derecho a acceder a una vivienda sin discriminación, pues aplican todas las reflexiones en materia de no discriminación que se han dado en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el hecho que pues no solo se trata que sea una no discriminación formal, sino que también sea material, ¿no? Que también sea atendiendo circunstancias que son estructurales, ¿no? También operan todos los tipos de discriminación, la directa, la indirecta, etcétera, etcétera, que sabemos que hay en otros derechos y pues también aplica en el marco de la vivienda. Y obviamente también eso nos hace pensar en grupos, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, también hay que hablar de ciertos grupos y ciertas dinámicas que toma la discriminación en las cuales se manifiesta, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues claramente es el racismo, ¿no? Normalmente pensamos que la discriminación no puede tener un componente de racismo, sobre todo en un contexto como el mexicano, ¿no? Porque pues además si hablamos de vivienda y racismo, pues vamos a estar hablando en este marco social, ¿no? Y discursivo en el cual decimos, o mucha gente sigue creyendo, que en México no hay racismo, ¿no? De hecho, como bien recordarás, se cenó mucho en medios de comunicación y redes sociales como que hubo un debate fuerte sobre si había o no racismo en México, ¿no? Y cada vez vemos que es un tema que, así como otros temas, no sé, relacionados con población LGBT, con mujeres, etcétera, ya se está volviendo un tema que cada cierto tiempo vemos que se asoma en la agenda pública en redes, ¿no? Que se vuelve a discutir, luego como que parece que se calma, aunque siga ya, luego pasa algo más, alguna declaración o algo y vuelve a surgir el tema, lo cual creo que es positivo porque lo estamos hablando, antes ni lo hablábamos, pero también pensamos, bueno, si hay gente que está todavía discutiendo si hay o no racismo en México, pues lo mismo nos puede esperar cuando hablamos de la existencia de racismo en el acceso a la vivienda. Sí, justo esa discusión que mencionas en redes hace unas semanas, hace quizá unos meses, pues fue lo que detonó precisamente que pensáramos que utilizar espacio diverso para hablar sobre racismo, ¿no? Porque precisamente nos preocupa que de pronto se diga, no, en México no hay racismo, no, en México no pasan esas cosas, y realmente están pasando y están pasando en el acceso pues a todos los derechos, ¿no? Y justo este es un tema fundamental, que por eso decía yo al principio, casi no hablamos de ello porque de pronto, por supuesto, nos preocupan las cuestiones relacionadas con el acceso a la educación, con el acceso a un empleo digno, por supuesto, temas relacionados con las violencias, con la representación en medios o política, pero pues el hecho de que no haya una posibilidad de habitar un espacio digno me parece que es fundamental justamente cuando estamos hablando de la dignidad de las personas, ¿no? El hecho de que no tengas un techo cuando lo estás buscando de manera activa y que se te sea negado por tu tonalidad de piel, por tu pertenencia étnico-racial, pues me parece que es gravísima. O por tu situación económica, ¿no? Que también es un tema muy importante relacionado muchas veces con el racismo, pero no necesariamente. Carla, en tus estudios, ¿cómo has visto que el racismo se refleja en este acceso a las viviendas? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo en el acceso a el derecho a habitar un espacio? Porque quiero utilizar esa propuesta que tú tienes en lugar de hablar sobre la vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿no te rentan? ¿Hay violencia dentro de los espacios, digamos, que se habitan? En fin, ¿cómo identificas tú estas prácticas? Bueno, a ver, hay varios puntos y varios aspectos en los que vemos estas manifestaciones. Primero, pues vamos por lo primero, que es un poquito como el desarrollo histórico, ¿no? En general, las ciudades no son neutras, ¿no? O sea, cuando se han diseñado las ciudades, también se han definido los espacios y por lo tanto quiénes los van a ocupar, ¿no? Y al definir quiénes los van a ocupar, también pues sectorizan a cierta población. Esto no es nuevo, ¿sí? No, como tú bien sabrás, estas son discusiones que incluso pues, en el feminismo se han dado bastante, ¿no? ¿Cuál es el espacio de las mujeres en la ciudad? ¿Cuál es el espacio de los hombres? ¿No? Esta idea, por ejemplo, del hombre público, ¿no? Y lo que en contraste con lo que significaba una mujer pública, etcétera, etcétera. No es muy distinto, vaya que sí tienen sus particularidades, pero no, en términos generales, no es muy distinta esa lógica con otros grupos, ¿no? Población LGBT, migrantes, etcétera, y por supuesto con el tema
de personas racializadas. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues a nivel, digamos, global lo vemos en prácticas muy evidentes, como puede ser el apartheid en Sudáfrica, prácticas que incluso, bueno, por ejemplo, como también en Estados Unidos el famoso redlining, que era esta división de las ciudades en mapas por medio de colores, dependiendo de la zona, era así como hoy día, digamos, los ayuntamientos sectorizan la ciudad para decir esto va a ser solo de una zona meramente habitacional, esta va a ser de usos mixtos, esta va a ser comercial, etcétera, pues lo determinaban racialmente, ¿no? Y esto fueron mapas que se utilizaron hasta finales de los 60, ¿no? Y que justo lo que decían es, esta zona va a ser exclusiva de personas blancas, esta va a ser mayoritariamente blanca con algunas personas racializadas, esta principalmente personas racializadas, etcétera. Y es ahí cuando se forman los llamados guetos en Estados Unidos, y que vemos que son áreas que todavía determinan el acceso a la ciudad hoy día, ¿no? O sea, cuando vemos estas zonas de pobreza en Estados Unidos y que la mayoría son personas racializadas, no es accidente, es que se sectorizó de esa manera. Y en varios lugares del mundo vemos este tipo de prácticas. En el caso de México, quizá no tuvimos una política de redlining anunciada, ¿no? Que fue, digamos, que tengamos los mapas, los decretos y como las órdenes de cómo se implementaban, pero sí que también se llevó una construcción de las ciudades pues sectorizada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da todo este boom de industrialización del país, que empieza a crecer mucho la Ciudad de México, Monterrey, digamos que empieza a convertirse, no es que no había industria antes, pero ya empieza a tomar la forma del imaginario de lo que hoy entendemos por Monterrey. Lo mismo ocurre en Tijuana, en Puebla, en Guadalajara. Pero lo que empezamos a ver es que con la industria pues se necesita mano de obra barata. Y estas manos de obras baratas venían principalmente de personas en el campo. ¿Y quiénes eran las personas del campo? Era gente racializada, en su mayoría personas indígenas o afrodescendientes o simplemente personas campesinas racializadas, ¿no? Y vemos cómo eran traídas a las ciudades con la idea de que trabajan en las fábricas. De hecho, también como que se empieza este llamado abandono al campo con la idea de que no, mejor que trabajen en las fábricas, en las grandes ciudades, pero no se les daba facilidades de vivienda, es decir, se les hacía ir a las ciudades, se les prometía buenos sueldos, supuestamente buenas condiciones, y cuando llegaban se dan cuenta que no les daban opciones de vivienda, o si les daban opciones de vivienda, eran opciones de vivienda hacinadas y muy caras que las mismas empresas les ponían de, bueno, pues mira, acá te pongo cuartitos para que puedas rentarme, ¿no? Pero además te los pongo a precios carísimos y en condiciones pésimas. Y pues empiezan a hacerse las famosas colonias obreras, las colonias industriales que todavía hay en varias ciudades, ¿no? Porque la idea es que los trabajadores estén y sus familias estén al margen de las fábricas, estén al margen de estas zonas, que al mismo tiempo no eran las zonas pensadas como para tener esta vida citadina de bienestar, del desarrollo de la familia, etcétera, de las personas no racializadas en su mayoría, sino que eso estaba en otras zonas de las ciudades, ¿no? Entonces, vemos cómo esto, y allá a la par, al no tener opciones de vivienda y muchos trabajadores no poder pagar esas opciones que las fábricas, que las empresas les daban, pues empezaron a tomar tierras y hacer asentamientos informales precarios, que posteriormente muchos de ellos se regularizaron, se consolidaron y ahorita ya son barrios dentro de las ciudades. Pero cuando vemos cómo están, digamos, definidas las zonas de las ciudades por estrato socioeconómico, etcétera, y sobre todo también por presencia de personas racializadas, normalmente vemos que está muy ligado la historia de esos barrios, de esas zonas, con la industria, con ciertas actividades productivas, ¿no? Y la necesidad de esa mano de obra. Entonces, digamos que como todo en el racismo en México fue más sutil, ¿no? O sea, no vamos a encontrar, insisto, a lo mejor los mapas como tal de Estados Unidos que son muy visuales de redlining, ¿no? O sea, que si alguien tiene curiosidad que google Estados Unidos redlining, mapas, y les van a salir, es algo muy visual que lo ves y la historia se cuenta casi sola. No tenemos eso en México, pero sí cuando vemos cuál era la lógica, los discursos de los políticos, cómo se hablaba de dejar el campo para que llegara a la ciudad, cómo vemos cómo muchos asentamientos precarios fueron formados por el gobierno, porque el gobierno les dijo, bueno, la única opción que les doy es que si quieren pueden asentarse acá en estas tierras que no son de nadie, no los voy a regularizar, no les voy a dar servicios, pero se pueden asentar y así están cerca de las fábricas. Cuando vemos todos estos discursos en conjunto, lo que vemos es, bueno, al final del día, ¿por qué se les daba ese trato
a estas personas que iba totalmente en contra de las promesas y los idearios que traían las ciudades. O sea, ¿cuál era el común denominador entre todas estas personas que les hacían diferente de las personas que previamente estaban habitando la ciudad, a las que sí se les veía como titulares de derechos, a los que se les había que dar servicio, pavimentación y otras condiciones, ¿no? Y vemos que eso pues está atravesado por el clasismo, pero también por el racismo, ¿no? Recordemos que en México, pues, si bien no hay que confundir racismo con clasismo, es un hecho que en muchas cosas han ido de la mano, ¿no? Entonces, en términos históricos, no podemos negar que las ciudades no son neutrales. O sea, las ciudades también son decisiones hechas piedra, hechas calles, ¿no? Y esos análisis que ya se han hecho, por ejemplo, desde el feminismo, creo que también tenemos que hacerlo desde la lógica del antirracismo, desde la población LGBT, la población migrante y otro tipo de poblaciones, ¿no? Pero particularmente con el racismo me queda claro que sí podemos encontrar también esos análisis. Sí, bueno, qué interesante esto que nos dices sobre la política de redlining. Yo no la conocía. Evidentemente sabemos que en Estados Unidos existe una historia de segregación racial, que bueno, pues era natural que existiera una política de segregación en la vivienda y en el reparto, por así decirlo, de los espacios habitables, ¿no? Pero claro, en México, como tú explicas, pues tiene que ver esto más que nada con esta ausencia de movilidad social, en donde los trabajos más precarios están relacionados con, pues obviamente, la pobreza, pero sobre todo con el tema de la racialización de las personas, la pertenencia étnico-racial, que influye justamente en este acceso a mejores empleos y a mejores condiciones, digamos, para aspirar a mejores condiciones de vida, ¿no? Y esto, ¿cómo se refleja hoy día? O sea, ¿cómo encontramos las ciudades? ¿Cómo miras tú ahora desde esta perspectiva y desde este entendimiento en la ciudad de Monterrey, la ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, digo, porque son algunas de las que mencionaste, Tijuana, etcétera? ¿Siguen construyéndose desde esa perspectiva o se han diversificado o se ha recrudecido esta división? Sí, mira, es muy interesante porque las ciudades las construyes y las gestionas como las entiendes, ¿no? A veces es algo muy implícito, pero pues muchas decisiones de gobierno se dan con esa perspectiva de cómo se entiende los imaginarios de qué zonas para qué es lo normal, en qué zonas, ¿no? Como que las mismas autoridades y la sociedad normalizamos que en ciertas zonas de las ciudades ocurran cosas que en teoría no deberían pasar, pero como que hasta las vemos como propias de esos barrios, ¿no? Llámese falta de acceso a servicios, llámese temas relacionados con seguridad, etcétera. Entonces, de entrada, pues bajo esa lógica se sigue reproduciendo ahora de manera como más puntual, ¿no? Poniendo ejemplos de cómo podemos ver el racismo latente en el acceso a la vivienda hoy día y en nuestras ciudades. Por un lado, podemos ver de entrada hasta la misma publicidad inmobiliaria, ¿no? De cuando se hace un análisis y seguimiento del mercado inmobiliario, no solo en cuanto a qué se ofrece, cuánto se vende, etcétera, sino cómo se vende, ¿no? Cuáles son los discursos detrás de todo el mercado inmobiliario, pues vemos que también está zonificado. Por ejemplo, las personas que aparecen en los anuncios casualmente tienen tonos de piel dependiendo de dónde se esté vendiendo la zona, ¿no? Entonces, eso también me parece como bastante ilustrativo, pero lo podemos ver también incluso en cuestiones jurídicas, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de muchas reglas de operación en materia de programas de vivienda. Recordemos que México es el segundo país más étnicamente diverso del mundo después de la India, ¿no? Tenemos decenas y decenas de pueblos indígenas y afromexicanos, y muchos de ellos pues tienen sus propias formas de habitar, ¿no? Es decir, tienen viviendas vernáculas, viviendas autóctonas, como se le quiere denominar, que pues son distintas a la occidental, ¿no? Tendemos a pensar que la vivienda ideal es la vivienda occidental, es un marco referencial de lo que es una vivienda, y que por lo tanto cualquier cosa que se salga de esa norma, de esa lógica, y digo norma incluso en un sentido literal, como ahorita voy a explicar, pues es considerado algo que es indigno, ¿no? De hecho, el problema del Estado mexicano es que ha entendido el tema de la dignidad. Cuando hablamos de vivienda digna, ha entendido esta parte de dignidad como un valor objetivo, es decir, es digno algo que puede ser medible, que puede ser tasable, independientemente del contexto, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo se fue construyendo la idea de la vivienda en México y la política de vivienda, era bajo esta lógica de que hay viviendas dignas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que cumplen con características
que le van a servir a cualquier familia, en cualquier contexto, en cualquier situación, ¿no? Si nos damos cuenta, insisto, al final del día cuando hablamos de discriminación hay como ese diálogo y guiños a otras situaciones, pero parte de esta idea de que hay una norma, así como hay una familia tradicional, por ejemplo, así como hay roles de género preconcebidos para las personas, pues también hay esta idea de la vivienda tradicional, pero no en el sentido étnico, sino tradicional, ligada a la familia tradicional, y que por lo tanto es un modelo incluso arquitectónico que hay que seguir, ¿no? Entonces vemos, no es de extrañarse que la Constitución, por eso hablé de digna, ¿no? Y que ella se entendía como una dignidad objetiva, medible, que veamos que la ley de vivienda hasta la fecha habla de que para que una vivienda sea digna debe tener mínimo 2 habitaciones, un patio, una sala, etcétera. Esto yo siempre hasta a mi alumnado les pongo el absurdo, es decir, según la ley de vivienda, una persona que tenga un penthouse en Santa Fe de lujo en la Ciudad de México, si ese penthouse tiene solo una habitación, pobre de esa persona porque no es una vivienda digna según la ley de vivienda. O sea, esos absurdos llega porque los espacios son contextuales, ¿no? El hacinamiento incluso es contextual. Entonces, lo que podemos ver en esto es que cuando se establecen esos modelos, vemos que toda la política se construye con esos modelos y actualmente hay muchas reglas de operación que todavía tienen una lista de materiales indignos y que normalmente esos son materiales que coinciden con los que se utilizan con la vivienda indígena. Entonces, muchas personas indígenas, cuando tratan de acudir a estos programas de subsidio o algún otro tipo de apoyo gubernamental a nivel municipal, estatal, federal, todavía se encuentran con que esta disyuntiva de tienes que abandonar tu vivienda tradicional y adaptarte a una vivienda occidental, o bien, pues no tomar, no ser beneficiario de este programa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido muchas veces cuando dicen, bueno, algo es algo, peor es nada, y dicen que sí? Muchas veces terminan abandonando ese cuarto, esa casa que se construyó. De hecho, en Yucatán, que es de donde vengo, es muy, muy común esto de los cuartos, digamos, estos módulos extras occidentales que les hacen a lo largo de las décadas, se han hecho en distintas administraciones y que luego son abandonados y se usan como bodegas porque dicen es que no aguanto el calor, no puedo colgar la hamaca, no puedo hacer esto. O sea, porque parece que nada, pero solo cambiar de la forma ovalada de la vivienda maya a un cuadrado occidental les cambia las dinámicas, ¿no? Entonces, vemos allá cómo al final del día también la política de vivienda históricamente en México, históricamente sobre todo a partir de los 60, 70, también funcionó como una política de asimilación cultural. Claro. Carla, tenemos que hacer una pausa rapidísimo. Vamos a regresar ahorita a retomar este tema porque me parece fundamental hablar sobre esta norma, digamos, de cómo deberíamos vivir cuando existen muchas maneras de hacerlo y todas pueden ser dignas. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Estamos hablando sobre el racismo en el espacio donde habitamos. No le cambien. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en el espacio donde habitamos. Y Carla nos está proponiendo que en lugar de hablar de vivienda digna, hablemos sobre derecho a habitar un espacio. Y justamente nos está explicando en qué consiste esta perspectiva objetiva, pretendidamente objetiva, de la dignidad de una vivienda y cómo esto choca con la cultura de muchas personas. Entonces, Carla, realmente todo esto que nos platicas me parece súper interesante, sobre todo en términos de definir este espacio en donde podemos habitar las personas y quién lo define, o sea, quién define en qué lugar, digamos, geográfico, ¿no? Y cómo está diseñado ese espacio, ¿no? Ahorita también estaba yo pensando, por ejemplo, hay un estudio por ahí que tiene que ver con las trabajadoras del hogar, ¿no? Y cómo muchas viviendas, sobre todo construidas en colonias ricas, tienen estos cuartos de servicio ya diseñados específicamente para alojar al servicio doméstico, como se le llama, ¿no? Y que es básicamente una manera, digamos, de perpetuar esta servidumbre, porque, bueno, pues básicamente es lo que está
pensando, digamos, detrás de estos diseños. Y luego esto, ¿cómo afecta, digamos, en lo que se ha llamado la gentrificación de las ciudades? No sé si nos pudieras platicar un poquito. Sé que son dos temas separados, pero también me gustaría que llegáramos un poco a ese punto. No, claro que sí. De entrada es muy interesante cómo lo vinculas, porque justamente cuando hablamos de vivienda vamos a ver que también son debates que suelen entrelazarse mucho con debates, por ejemplo, de los temas laborales, ¿no? Derechos laborales, del acceso a ingresos. Pues no es de extrañarse, o sea, me parece que es bastante evidente que pues si no hay salarios, pues digamos, justos, equitativos al trabajo que se realiza, pues también esas personas van a tener problemas en el acceso a la renta, ¿no? Si las personas no tienen prestaciones sociales, pues difícilmente van a poder adquirir una vivienda en propiedad o incluso pagar la renta. ¿Por qué? Porque de esos ingresos, gran parte pues se va a utilizar para subsanar esas carencias de servicios de seguridad social, entre otras cosas, ¿no? Pensemos hospitales, guardería, medicinas, etcétera. Entonces, vamos a ver que está ligado. De hecho, fíjate que es también muy interesante porque cuando vemos desde un punto de vista como constitucional la historia del derecho a la vivienda en México, vamos a ver que también está muy ligada a las luchas laborales, porque originalmente, pues, es curioso porque primero aparece en la Constitución la vivienda como un derecho de seguridad social y hasta los 80 aparece ya como un derecho constitucional. Pero lo que vamos a ver es que justo porque se incluye en el 123, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? Todo lo del Infonavit, etcétera. Pues originalmente no era el Infonavit, originalmente en el texto original del 17, lo que estaba era la obligación de los patrones de dar habitaciones dignas a sus trabajadores. Y esto era por el contexto de la revolución industrial y post-revolución industrial. De hecho, los hermanos Flores Magón, justamente como cuando veían las condiciones en las que estaban los trabajadores y las trabajadoras, porque también habían mujeres, pues muchas veces tenían que empezar a dormir en las fábricas, ¿no? Esos espacios, esa división del lugar de trabajo y lugar de vivienda, de la casa, para los hombres sobre todo se empezó a difuminar y se empezaron a unir. Digo para los hombres, pues porque esa división de vivienda y lugar de trabajo para las mujeres nunca ha existido como tal, siempre ha estado en el mismo espacio. Pero digamos que lo que empezó a hacer es que varios trabajadores, sobre todo hombres, tuvieron que empezar a dormir en las fábricas, ¿no? A permanecer en las fábricas, a veces con sus familias, a veces no. Y pues les daban espacios pues que eran prácticamente zulos, que eran prácticamente bodegas, no hacinados, en pésimas condiciones. Entonces allá surge la idea de darles habitaciones dignas, ¿no? Y es cuando aparece en el 123. Entonces, bueno, esto es como un poquito de historia constitucional, pero creo que refleja mucho cómo van de la mano estas condiciones laborales y lo vemos también, pues justo cómo están diseñadas las casas, ¿no? O sea, cuando vemos qué entendemos por una vivienda adecuada, una vivienda digna, cómo son los espacios, ¿no? Cómo nos los imaginamos. Y las cosas que damos por sentadas nos dicen mucho de nuestra realidad social, desde, por ejemplo, el espacio que va a tener la cocina, cómo está distribuida la cocina en una casa, creo que dice mucho, a veces puede reflejar mucho de cómo la persona arquitecta entiende quién se va a dedicar a esa labor de la cocina. O, por ejemplo, justo lo que mencionas, ¿no? Los espacios para las trabajadoras domésticas que están más de 24 horas, ¿no? Que duermen incluso en estas casas y que pues tienen que alejarse de sus familias por mucho tiempo, además de que viene pues de toda una herencia colonial, o sea, esta idea de tener servidumbre 24 horas constantemente que crezca a la par de la familia, pues también viene con estas condiciones laborales, ¿no? Y muchas veces también como en estos espacios se normaliza que ciertas personas necesiten menos espacio, ¿no? Lugares más hacinados para hacer su día a día, ¿no? Entonces, porque esas habitaciones, de hecho, o sea, es muy representativo como en el marco de las justas críticas al aumento de precios de renta en Ciudad de México y de abusos que se están vendiendo, a veces hasta se ofrecen pasillos, ¿no? Pasillos como lofts y todas estas cosas, y a precios carísimos. Es muy representativo que muchas de esas quejas también son es que ve cuánto están cobrando por un cuarto de limpieza, ¿no? Por un cuarto de servicio. Y al mismo tiempo creo que eso también nos debe cuestionar, bueno, si estamos viendo, si la crítica viene también de es que mira qué espacio están vendiendo, tan hacinado, tan chiquito, ¿quién va a dormir allá?
¿por qué lo normalizamos cuando son espacios para que una persona trabajadora esté allá 24 horas? O sea, creo que también es muy representativo, como ocurre con el racismo y el clasismo en general, cómo solemos tener ese doble estándar y que es muy arraigado. O sea, también estoy segurísima que tu audiencia lo sabe y que estará de mal lo que voy a decir, pero creo que también hay que recordar eso. O sea, hay veces que estas cosas las tenemos muy arraigadas. O sea, evidentemente nadie nace con análisis sobre vivienda, sociedad, racismo, y etcétera. Y son cosas que normalizamos, o sea, me incluyo, pero luego cuando te pones a pensarlas un poquito y dices, bueno, sí, ¿por qué tengo ese doble estándar? O sea, ¿por qué en estas lógicas este tipo de espacios o situaciones habitacionales las veo como normales, como naturales casi casi, pero yo no las usaría? Entonces ahí ya te empiezas a preguntar por qué, y pues tiene una base clasista y racial también. Claro, sin duda, de pronto también ciertas casas, ¿no? Que se diseñan para vivienda de trabajadores, habitación, ¿cómo se llama? Unidades habitacionales construidas pensando en determinados tipos de familia y desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, justo cómo estamos mirando la posibilidad de que las personas habiten y sobre todo eso, ¿no? O sea, que estamos pensando desde una perspectiva o desde un paradigma, pues quizá propio, quizá citadino, por supuesto occidental, que no toma en consideración también estas cuestiones. Carla, algo que yo he visto que has trabajado también bastante tiene que ver con el tema de la gentrificación y de lo que has llamado la turistificación y que pasa justamente por este tema de los pueblos mágicos y de cómo, pues de pronto querer adaptar estas miradas occidentales dentro de estos espacios, pues justo, ¿no? Tiene efectos, me imagino, también en la vivienda, pero en general en la construcción y el entendimiento de ese espacio, de este pueblo mágico, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Claro, con muchísimo gusto, porque es un tema que me apasiona mucho, que es, bueno, a ver, ¿qué es la turistificación, no? Bueno, más bien creo que vamos a empezar. ¿Qué es la gentrificación? La gentrificación es un proceso pues bastante complejo en el que básicamente en un barrio que es considerado por muchas personas como un barrio entre comillas malo, digamos, no son mis palabras, pero son como estos imaginarios de una zona mala, un entre comillas tugurio, etcétera, que realmente son barrios populares, pues de estratos socioeconómicos medio bajo o bajo, que son partes desvalorizadas de la ciudad, empiezan a ser redescubiertos por ciertos perfiles de personas que van llegando con mayor poder adquisitivo y que van modificando las dinámicas de consumo, las dinámicas de uso de los espacios, y se empieza a transformar ese barrio atendiendo a los nuevos residentes, a estas nuevas personas que llegan como revalorizando, buscando acercarse a la vida barrial, etcétera, pero que terminan modificándola y empiezan a elevar pues el costo de vida, ¿no? Hasta que finalmente la población original pues se va a ir yendo poco a poco por no poder pues sí, acceder a los mismos servicios, a los mismos espacios con esos costos. Esa de manera muy resumida, digamos que tiene varias etapas la gentrificación. De hecho, no es como que llegan las personas nuevas y todo se modifica, sino que normalmente incluso llega un punto en que otras personas con cada vez más valor adquisitivo van llegando y desplazando a los gentrificadores originales, etcétera. Y que además es muy complejo, es de los temas que siempre es discusión dentro de los estudios urbanísticos. Hay gente que dice que hay distintos tipos de gentrificación, hay gente que dice que los procesos en América Latina no son gentrificación como tal, porque el concepto se analizó en Inglaterra, etcétera. Pero digamos que en términos generales está eso, y obviamente en países desiguales como América Latina también están cargados con un tema racial, ¿no? Porque cuando se empiezan a modificar estos espacios, también empiezan a entrar dinámicas que antes no estaban en los barrios, como el tema de el famoso derecho de admisión, ¿no? El famoso quién puede entrar en un lugar, el famoso de para quién están pensados los servicios, ¿no? Las cosas que se ofrecen. Hay algunos autores que hasta medio en broma, medio verdad, hablan del efecto avocado toast, ¿no? Que cuando llega a un barrio una tienda donde se vende avocado toast, es que ya empezó un proceso de gentrificación, porque por varias razones, tanto por el costo y el imaginario hipster millennial del
del aguacate, pero también porque justamente no es una comida popular barrial de ningún lado y tiene costos altos, y que eso te representa que hay un quiebre, ¿no?, entre quienes habitaban y para quién se está ofertando ya las cosas. Y pues tiene también este componente de blanqueamiento. En el caso de América Latina, cuando se dan estos procesos de gentrificación, normalmente lo que se busca también es blanquear, ¿no?, ciertas zonas, ciertos barrios. Por otro lado, está como que, no sé, algunos dirán que su hermano gemelo, otros dirán que su hijo, otros dirán que el primo de la gentrificación, que es la turistificación. Algunas personas dicen la turistificación es una forma de gentrificación. A mi manera de entenderlo es un proceso muy similar, pero sí es separado porque tiene algunos elementos que son distintos. Que la turistificación básicamente es el proceso por el cual los espacios públicos, las ciudades, los barrios, empiezan a ser priorizados para el turismo, ¿no? Es decir, se vuelven espacios que sean instagramables, ¿no? O sea, espacios que se parezcan a los imaginarios que tienen los turistas, ¿no? Y eso genera como esta paradoja, ¿no?, de que tanto esforzarse porque París se parezca al París para los turistas termina ya no siendo un París real, ¿no? Lo mismo que ocurre con Oaxaca, lo mismo que ocurre con varias zonas de la península de Yucatán, lo mismo que ocurre con Cartagena en Colombia, lo mismo que ocurre en varias zonas de Brasil, o sea, lo podemos ver en varias partes del mundo, ¿no? Ese como esfuerzo de que los turistas se encuentren con el imaginario de lo que quieren encontrarse en un lugar, que termina ya no pareciéndose, ¿no? Se vuelven parodias de sí mismos. Y esto incluye también un tema de exotización. En el caso de América Latina, por ejemplo, con el tema de qué lugar tienen las personas indígenas en estos procesos, por ejemplo, ¿no? Por un lado, son las personas que muy probablemente van a tener los trabajos precarizados en restaurantes, hoteles, etcétera, pero por otro lado también son la imagen que venden, ¿no? Y se vuelve esta exotización que incluso empieza a, pues, de manera muy vulgar a tener un total desinterés del tema histórico, ¿no?, del tema cultural, de cómo se identifican actualmente los indígenas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, de repente representaciones mayas que tienen cosas mexicas que nada que ver, ¿no? O representaciones aztecas que de repente tienen cosas de los mayas o de los olmecas, ¿no? Como esa mezcla, porque lo que importa es el imaginario, no es lo que se vende, es como un parque de diversiones, ¿no? Y eso genera grandes efectos en las ciudades y en el racismo, ¿no? Insisto, porque de alguna manera también refuerza esa idea de los indígenas del pasado frente a los indígenas del presente. Normalmente no se les incluye en la forma en la cual van a ser representados, no hay consulta al respecto, no hay ningún tipo de participación. De hecho, en varios proyectos, es muy interesante como en varios proyectos turísticos de la península de Yucatán, muchas comunidades no están en contra de que entre el turismo, no están en contra de que pongan algún, digamos, algún atractivo allá, pero una de las cosas que hacen de su lucha es decir, lo único que queremos es tener el control de la imagen del pueblo. O sea, que la forma en que representen el pueblo sea decidida por nosotras y nosotros, que no, hasta hay ciertos símbolos que no quieren ver, ¿no? Como hay ciertos como dibujos de mayas que ponen mucho en la península de Yucatán que dicen, no queremos que se promocione el pueblo con ese tipo de imágenes, etcétera, porque es esa exotización que no sienten que les representa. Entonces, como el turismo no ha incluido esa parte. Y por otro lado, pues genera también otros efectos en las ciudades. El ejemplo más paradigmático a nivel mundial es Viena, ¿no? En Venecia, perdón. Que Venecia, por ahí de los 70 tenía 180,000 habitantes, hoy día está entre 50,000, un poquito menos de habitantes. Porque por el proceso de turistificación. Como ya es una ciudad parque de diversiones o una ciudad concepto, ¿no? Para el turismo, pues eso también ha generado que todos los espacios se empiecen a priorizar para el turismo. Entonces se cierra una cafetería familiar para poner una Starbucks, ¿no? O llegan ciertas cadenas que encontramos en todo el mundo que empiezan a competir con negocios familiares que evidentemente no pueden competir con ellos, terminan cerrando y se terminan trasladando a las familias, aumentan los costos de las rentas, aumentan los costos de todo. Y lo más importante, que de repente ya cada vez más personas no les quieran rentar a locales, sino quieren rentarle a turistas, ¿no? Es decir, arrendamientos a corto plazo. Que eso implica otro debate de vivienda y ciudad y turismo, que es estas plataformas de renta a corto plazo. Hay que satanizarlas, prohibirlas y cualquier persona que las haya usado, que se vaya a confesar y que no nos hable, no va por allá.
la lógica es cómo no ha habido una regulación y cómo no se ha visto como algo que impacta en las ciudades. Por ejemplo, hay varias ciudades donde justamente, por ejemplo, París, donde se ha hablado de que una medida podría ser de que en las zonas más turísticas se ponga por bloques, cuadras o ciertos sectores un máximo de departamentos que pueden ser ofertados en estas plataformas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un edificio tiene 50 departamentos, que no más de 10 puedan ser ofertados en estas plataformas, como para garantizar que va a existir todavía una oferta a largo plazo para habitantes. Venecia es justo el ejemplo de lo que pasa, es como un caso muy extremo, pero que también representa el peligro de dónde pueden ir muchas otras ciudades. Nos está despoblando Venecia con todos los costos que está generando. Próximamente, pues si sigue esa tendencia, verdaderamente se va a volver una ciudad parque temático, ¿no? Y que pues eso, la turistificación justo es un proceso interesante porque son temas que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con ciudad, que tienen que ver y también con esto del racismo, ¿no? Porque, insisto, impacta en los imaginarios y las personas turistas que muchas veces, digo, hablo de nosotros, nosotras, porque muchas personas hemos sido también turistas, ¿no? Y vamos con imaginarios a ciertos lugares, pues muchas veces nuestros imaginarios pueden ser racistas, ¿no? Pueden ser clasistas, racistas, pueden ser esta idea de yo quiero ir a tal país y encontrarme esto, yo quiero encontrarme esto, según yo la gente de este país hace mucho esto y hace lo otro. Y de alguna manera esos imaginarios en los procesos de turistificación se empiezan a hacer reales o acentuados, pero de manera forzada, ¿no? Como diciendo, esto es lo que venden, entonces hay que darle estos a los turistas y empiezan a eliminar la identidad y la capacidad de agencia, sobre todo también de personas afro, de personas indígenas, ¿no? Sobre todo en América Latina. Claro, no, qué interesante todo esto que nos dices, Carla, porque realmente de pronto se pensaría, ¿no? Que estos procesos traen bienestar, ¿no? Y traen civilización, y traen todos esos valores asociados a la occidentalidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando de esto. Sobre todo me interesa el tema, pues supongo, estos procesos de blanqueamiento, llamámosle a la gentrificación y a la turistificación, pues desplazan a las personas y cómo también esto tiene repercusiones en el acceso a recursos naturales y el desplazamiento de comunidades indígenas. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Está buenísimo el programa. Ahorita nos vemos. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en el espacio donde habitamos. Y bueno, pues todo lo que hemos estado platicando a mí me parece que nos coloca una imagen, pues que a lo mejor no habíamos visibilizado, estas interconexiones entre la vivienda, los espacios geográficos, el diseño de las ciudades, las ofertas turísticas, los procesos de mejoramiento barrial, los pongo entre comillas, que es a lo que se ha referido Carla con el tema de gentrificación. Y decíamos cómo este blanqueamiento acaba desplazando a las personas y cómo afecta esto realmente pues en la habitabilidad, digamos, de los espacios por parte de las personas racializadas. ¿Y esto qué impactos tiene ya para redondear el programa, Carla, con los temas relacionados con desplazamiento de comunidades y acceso a recursos naturales? Bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos de pues el racismo que está impregnado en muchos aspectos de la sociedad, pues en la gestión de la vivienda y la ciudad también está presente, como ya hemos estado comentando, y una de las muchas formas en las que se manifiesta es en los procesos también de gentrificación, que no es que sean en sí procesos, como ya mencionamos, solo definidos por el racismo, pero que sí tienen un componente. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, llama mucho la atención cómo cada vez hay más reportes de personas que al tratar de rentar en un lugar, en ciertas zonas, se encuentran con requisitos que claramente son racistas, ¿no? Por ejemplo, personas que exigen como requisito el mandar una selfie de las personas que van a vivir en el lugar, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas que evidentemente tienen, pues, algunas más manifiestas que otras, pero que tienen este componente racista de te voy a medir o voy a determinar si te rento o no con base en tu apariencia, ¿no? O incluso, por ejemplo, vemos también
como incluso hay personas que dicen no le rento a personas de estos estados de la República y que tienen casualmente que son estados con mucha presencia afro, mucha presencia indígena, ¿no? Entonces vemos como también va ligado con eso. Y lo vemos también en el tema de cómo se seleccionan los, digamos, sacrificios que tiene que hacer una ciudad para crecer y desarrollarse, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, como muchas veces desarrollos inmobiliarios o desarrollos comerciales pareciera que a los ojos de muchas personas justifican el despojo de personas indígenas, ¿no? De comunidades indígenas, de comunidades ejidales, etcétera. Y pues esto claramente tiene un componente racista, aunque no se diga como tal, aunque se utilicen discursos como no es que porque una minoría va a comprometer el desarrollo de toda una ciudad, a ellos les va a beneficiar, etcétera. La realidad es que se esconde una lógica racista porque es esta idea de son personas que viven en un ambiente, entre comillas, salvaje, son personas indígenas, afro, campesinos, que pues su suelo es ocioso, no vale nada, no hay nada, nada se pierde si se utiliza ese espacio para la construcción, pero no sería la misma valoración si, por ejemplo, en la del Valle, en Ciudad de México, o en San Pedro, en Monterrey, o en el Campestre, en Mérida, llegaran a decir, bueno, vamos a sacarles a todos ustedes, vamos a quitarles sus casas, pero es para el crecimiento de las ciudades, para un desarrollo comercial o algo, ¿no? Allá estaríamos hablando de qué sé yo, ¿no? De un régimen arbitrario, estaríamos hablando de represión, estaríamos hablando de muchas cosas, pero que no las vemos así cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, vemos que en esa gestión del espacio está, y también lo vemos, por ejemplo, cómo se determina el acceso a servicios en materia, por ejemplo, de acceso al agua, ¿no? Ahorita que, como es sabido acá en Monterrey, hay una crisis hídrica, ¿no? Que tiene varios factores, no es el tema del programa, que está muy interesante, tiene varios factores y es multifactorial, ¿no? Pero uno de los aspectos que llama la atención es que, como suele ocurrir en muchas cosas, llamamos crisis a los problemas cuando los problemas alcanzan a las personas que antes podían ignorarlos, ¿no? Porque la realidad es que en el área metropolitana de Monterrey hace décadas que hay familias que no tienen acceso al agua o que nunca tuvieron acceso al agua o que formalmente tienen acceso al agua porque pues si abren la llave una vez a la semana y a lo mejor les sale un hilito de agua por unas horas, entonces oficialmente a los ojos del INEGI, del dato duro, tienen agua entubada, tienen acceso al servicio del agua. Pero eso no quiere decir que sea un acceso que permite, digamos, satisfacer las necesidades humanas. Entonces, es muy interesante cómo cuando empezó a hablar en medios de comunicación de la crisis del agua, la falta de acceso, estamos atravesando un problema. La gente en varios barrios, en varios asentamientos del área metropolitana, no entendían lo que estaban viendo en las noticias porque era, bueno, pues es que están descubriendo nuestro día a día desde nuestra infancia, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, ¿quiénes son estas personas que habitan en esas zonas? ¿Cuál es el perfil de las personas? ¿No? Evidentemente, no son las zonas de mayor blanquitud en la ciudad, sino al contrario, donde hay una presencia fuerte de personas racializadas y sobre todo de personas indígenas y de personas migrantes, ¿no? Que eso es muy marcado en las ciudades. Cuando vemos los asentamientos precarios de nuestras ciudades, no es de extrañarse que la mayoría de la población o una buena parte de la población en estas zonas correspondan a los perfiles de las personas más discriminadas históricamente. No es de extrañarse que estén aumentando, por ejemplo, los asentamientos en Tijuana de personas haitianas. No es de extrañarse que hayan tantos asentamientos de inmigrantes en Monterrey, que en Mérida los asentamientos precarios que están creciendo sean personas mayas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces siempre vemos que está eso presente y si no analizamos y discutimos las ciudades desde una perspectiva también antirracista, pues solo vamos a estar reproduciendo el mismo sistema y la misma lógica porque vamos a estar sacando un factor que es muy determinante para estas discusiones. Perfecto, sí, pues es que justo estaba yo tomando nota de esta última frase que decías porque me parece fundamental, ¿no? Planear y discutir las ciudades desde una perspectiva antirracista. Nos quedan 5 minutos y me gustaría que en ese poquitito espacio pudiéramos abordar muy rápidamente el tema, digamos, estos grandes proyectos
que desplazan a las comunidades y justo tiene que ver con esta cuestión de, pues es que vamos a traer progreso, ¿no? Y que no tiene que ver con una ciudad propiamente, sino con poner una fábrica, poner un centro turístico, por ejemplo, en la península pasa mucho, sobre todo en Quintana Roo, ¿no? Y ahora en Yucatán, pues lo estamos viendo también de pronto con esta turistificación. No sé si también lo podamos decir en términos de traer estos grandes resorts que acaban con las zonas de manglares, que acaban con las zonas, digamos, naturales, pero que afectan a las poblaciones indígenas. Sí, totalmente. O sea, lo que estamos viendo al final del día es, y tiene relación, o sea, aunque no sea lo que el megaproyecto, lo que se está construyendo, no es un fraccionamiento, por ejemplo, de residencial de lujo. Si se construye una fábrica, si se construye un almacén, si se construye lo que sea en otra zona, en una zona rural, normalmente es para abastecer a las ciudades, ¿no? Entonces, al final del día, también viene con esa valoración de quién es prioritario en la recepción de ciertos servicios, de ciertas lógicas, etcétera. Y justamente pues estos megaproyectos pues también con el desplazamiento pues también son una de las formas más fuertes, digamos, del racismo en la gestión del espacio. Porque, insisto, viene con la idea de se justifica sacarte, se justifica desalojarte, incluso con el lujo de la violencia legal e ilegal, ¿no? Que eso siempre ha sido una gestión, una problemática pues muy latente en nuestro país. Al final del día creo que hay que entender, y creo que me gustaría también redondear con esto, es que en América Latina y en México siempre digamos, nuestras historias se han estado marcando por los conflictos territoriales, ¿no? Si vemos desde la independencia, la Revolución Mexicana, incluso la Guerra de Cristeras, incluso la Guerra Sucia, el conflicto armado en Chiapas, incluso la guerra contra el narco, siempre el tema del conflicto territorial está presente. Y a la par con el conflicto territorial también está el tema de los conflictos, digamos, raciales, espaciales, en el sentido de que el racismo se utiliza para justificar la imposición de una persona sobre la otra, el desarrollo, entre comillas, de un grupo sobre el otro. Actualmente, la mayor parte de la población mexicana y de América Latina está en las ciudades, ¿no? Más en América Latina, en total, más del 80% de la población vive en ciudades. Entonces, lo que estamos viendo es cómo estos conflictos territoriales se trasladan a las ciudades, tanto en el tema de quién puede acceder a la vivienda en determinada zona de la ciudad, como en la gestión de la ciudad, de cómo va creciendo la ciudad y a costa de qué espacios naturales, a costa de qué servicios ambientales, a costa de qué comunidades, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de vivienda, hablamos de territorio, y al hablar de territorio, pues también estamos hablando de conflictos territoriales y de conflictos raciales en muchos casos. Carla, pues ha sido, la verdad es que me parece que hay muchos subtemas, digamos, dentro de todo esto que pretendimos abordar durante esta hora de programa, porque realmente, bueno, pues parte desde cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos los espacios en que vivimos, cómo los vivimos, quiénes los vivimos, y creo que justo entender esta distribución de este bien, digamos, llamémosle un espacio para vivir o como lo llamaste, la habitación de un espacio. Me parece que tenemos que hacerlo desde perspectivas, como decías tú, antirracistas, para precisamente entender de qué manera a partir de la distribución de estos espacios se ha jerarquizado a la sociedad y se continúa jerarquizando a la sociedad y valorando ciertas costumbres, ciertas expresiones culturales frente a otras como mejores o exotizándolas, ¿no? Que es lo que veníamos platicando que sucede en regiones como en Yucatán, como en Oaxaca, ¿no? Que lo vemos todo el día en Instagram, desafortunadamente. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en Espacio Diverso. Este fue un programa dedicado al tema del espacio donde habitamos, dentro de la serie de Hablemos sobre el racismo, porque el racismo sí existe. Estamos en Espacio Diverso, nos vemos a la próxima y Carla, muchas gracias.